Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, porque vos nos escuchás los viernes a las 21 horas. Sí, sí, este es el especial por Conciencia Top New. O tal vez nos escuchás el sábado, si sos muy dormilón, dormilona como yo, preferís escuchar la radio a la mañana. Qué lindo, las mañanas de los sábados, con matecito de por medio, escuchando el especial. Sé que no te lo perdés. Y bueno, es que es tan interesante. Hoy traemos el tema del ESI, porque acuérdate que la semana pasada tratamos esto de la sexualidad y discapacidad. También salió excelente el programa, aprendimos mucho. Sabes que este es un espacio de aprendizaje para todos nosotros. Es juntarnos a conversar sobre temas que nos interesan. Y hoy te traemos el ESI. Si vos no sabés qué es una sigla. ESI. Quiere decir educación sexual integral. Y es un tema que se ha puesto en práctica en las escuelas con una ley desde el año 2006. Pero bueno, después te vamos a seguir contando un poco más. Vamos a dar una vuelta al panel, ¿eh? A ver quiénes están y le vamos a dar la palabra a una personita nueva. Tenemos muchos invitados nuevos hoy, pero vamos a ver si pueden entrar. Ustedes saben cómo es esto, que se graba por Zoom. Buen día, hola, buenas noches, buen día, buenas noches. Patricia Márquez, ¿cómo estás? Decinos, contanos quién sos, de dónde sos, y gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches para todos los oyentes, para todos los participantes, y muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy contenta, muy agradecida, y bueno, gracias a Conciencia Top que me permite aportar mi conocimiento, que va desde la experiencia. Yo fui docente especializada en la modalidad de adultos durante muchísimos años, acá en San Isidro, que es la región sexta de la provincia de Buenos Aires. Y he trabajado en grupos siempre vulnerables, en comunidades económicamente un poco desventajosas, y también tuve la posibilidad de ser directora de la escuela de adultos de San Isidro durante unos 7 años y medio, casi 8 años. Y mi aporte va a poder ser desde la experiencia de estar trabajando directamente con adultos, especialmente adultos, pero he transitado todas las modalidades y también casi todos los niveles de la educación, ¿no? Después de más de 30 años de trabajo. Y este tema, la verdad que es muy interesante, es prácticamente, como vos decías, Luisa, desde 2006 todavía hay mucho, mucho por aprender, por implementar. Y bueno, no sé si Sí, la como experiencia pretensión. desde curricular poder aportar Y esa gracias, parte. muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora seguimos la ronda con el panel que tenemos hoy. Hola, buen día, Paula Santoni. Hola, buenos días. Bueno, qué lindo que esté Patricia y empezar a meter las patitas en el barro el día de hoy con esta temática que indudablemente nos compromete a todos, todas, todes. Así es, claro que sí. Lili, ¿cómo estás? Buen día, Luisa, buen día, compañeros, compañeras. Bueno, acá estamos con este tema tan importante, tan interesante, y bastante de avanzada en nuestro país, dado que la ley es del año 2006. Se ha encontrado con bastantes inconvenientes en su implementación. Sí. Como siempre sucede, una cosa es la ley y otra cosa es la implementación. Exacto, así, eso es lo que vamos a tratar de comentar desde nuestra propia experiencia. Buen día, Amanda Bernal, después Martita. Buen día. Buenos días a todos los oyentes, a ti, Luisa.
a los compañeros panelistas. Hoy estoy en Miami, no en Nueva York. Así que me encuentro que este tema es muy importante. Hay que empezar a remover tabús, hay que empezar a traer esto como un derecho humano. El conocimiento de la sexualidad me parece que es un tema extraordinario. Y bueno, yo hablo desde Estados Unidos, no tengo mucha experiencia en lo que está pasando al respecto en Colombia, que es mi país de origen, pero bueno, haré mi contribución basada en lo que yo conozco desde, como educadora en Estados Unidos. Gracias, Amanda. Ahora sí, Marta González, ¿cómo estás? Bien, Luisa, bien a todas, buen día, acá estamos, un poco dormida, pero bien. No, pero está bien, ya nos vamos a despertar, ¿eh? Entonces dijimos que vamos a hablar sobre la implementación, más que nada, ¿no es cierto? De esta ley del ESI, ¿qué le puedo contar? Es la número 26.150, es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que como dijimos, fue sancionada el 4 de octubre del 2006 y promulgada el mismo mes, el 23 del 2006. Y bueno, básicamente trata 5 ejes, podríamos decir. 5 ejes fundamentales, que los nombramos así para empezar el conversatorio. El primer eje se trata de reconocer la perspectiva de género. El segundo eje, respetar la diversidad. Valorar la afectividad. Ejercer nuestros derechos y cuidar nuestro cuerpo. Esos serían básicamente los ejes que trata el ESI. Pero, ¿cuáles son las dificultades que tenemos los docentes en la implementación? Y la verdad que esta semana, reflexionando mucho sobre esto, yo digo, siempre implementé el ESI con mis alumnos. Porque en todas las instancias del día de clase lo estamos implementando los maestros. Sin embargo, sistematizarlo cuesta. Así que vamos a dar la vueltita al panel, a ver qué nos pueden decir los integrantes de hoy. Vamos con Patricia. Patricia Márquez, ¿cuál fue tu experiencia desde todos tus roles en educación? Porque evidentemente has estado en muchos roles en lo que es educativo. Así que es muy interesante tu presencia hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de aportar lo que yo he vivido, primero frente a los alumnos. Y me voy a enfocar en educación de adultos, que hemos trabajado con adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Y de los ejes, Luisa, que nombraste, como vos decís, hemos inconscientemente, especialmente los adultos, siempre hemos trabajado la ESI, porque se ha manifestado siempre en los adultos la necesidad de que ellos conozcan sus derechos. En la educación de adultos hay mucho desconocimiento de los derechos que tienen como personas que pueden participar en una sociedad y que pueden cambiar su vida, cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, respetando sus derechos que no los conocen. Entonces, la educación, yo creo que la dificultad en implementación es porque muchas veces tratamos de enmarcarnos en la ley, en la teoría, en lo que está escrito, y nos olvidamos de la realidad, de la cotidianidad de los alumnos, de los estudiantes, de las personas, en cualquier contexto, ya sea áulico o fuera del aula. Porque siempre surgen situaciones que nos permiten aplicar la educación sexual integral, pero desde el conocimiento de la vida de nuestros alumnos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué piensan de la forma en que piensan? ¿Por qué actúan de la forma que actúan? ¿Por qué resuelven sus problemas de determinada forma y no de otra? Entonces, la teoría nos tiene que acompañar, pero la práctica, la realidad, el conocimiento de los alumnos nos va a llevar a poder aplicarla, la ley,
en forma más práctica, más natural, eso es lo que quiero llegar, que tiene que ser algo natural, que se desprende diariamente de los saberes y de la aplicación de los contenidos curriculares, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia de vida de un alumno que te comenta una situación que le pasó. Bueno, trabajar esa experiencia y ver si lo podemos ayudar a con derechos, a respetar la diversidad, a ver la perspectiva de género en esas situaciones diarias de la vida. Porque los docentes somos muy aplicados en muchos casos, y si queremos agarrar la ley, agarrar el manual, agarrar los lineamientos curriculares y aplicar eso exactamente como está. Y muchas veces eso nos hace dudar, estaremos haciendo bien, estaremos haciendo las cosas como nos indica el proyecto, y yo creo que tenemos que ser más naturales, tomar la educación sexual integral de forma más natural y más cotidiana. Porque si no, eso lo creo que me pasaba a mí. Me encanta, Patri, disculpame que te interrumpa, me Sí. encanta este panorama que nos estás dando. Yo pienso en vos con todo lo, repito, los roles que has ocupado, ¿no? Desde tu rol de directora, por ejemplo, directora de escuela primaria, ¿qué has visto en esto, en la implementación o en la forma de llevar adelante de tus docentes? Nosotros, desde ese lugar, del lugar de dirección, de orientar a los docentes, la dificultad que se planteaba era justamente esa, que el docente estaba muy enfocado en cuestionar la ley, ¿sí? En ver qué problemas había para la aplicación, y le costaba sacar, adaptarlo a la realidad del adulto, por ejemplo. Un ejemplo son los cuadernillos. Yo creo que todos han visto en algún momento los cuadernillos de ESI, que tenían interrogantes, preguntas, respuestas, ejemplos de la vida cotidiana, y tenían ilustraciones. Esas ilustraciones que tenían, por ahí los docentes decían, ay, pero esto no es para un adulto. Muestran dos nenes, muestran dos adolescentes, no muestran en las ilustraciones imágenes que puedan impactar en un adulto mayor. Y si se fijan, no hay muchas imágenes que tengan que ver con el adulto mayor o el adolescente. Y digo, bueno, no importa. Te entiendo perfectamente, porque claro, el docente primero ahí se resiste. Porque yo pienso que también, Patri, perdóname, es como que él ya tiene, ese docente ya tiene armado todo su año, esa planificación anual, ¿no? Entonces que le vengan con esto es como... Pero qué importante el rol de los directivos, el rol de los equipos orientadores, ¿no? Para dar esa tranquilidad al docente, que es algo natural, inherente al ser humano. Y como es algo natural. Claro. Y si vos ves las imágenes, no te ves reflejado tu grupo de alumnos, de personas que están en ese camino de aprendizaje, bueno, buscar afuera otras imágenes. Traer imágenes de la realidad, del barrio, del hogar, de las personas, traer esas imágenes y adaptarlas. O sea, la adaptación es fundamental. Vos pensemos que todas las personas, desde los niños pequeños o niñas, las y los adolescentes o adultos, tienen experiencias distintas, maduran de diferentes maneras, se educan en distintos entornos. Entonces es imposible que un documento pueda estar reflejando en su totalidad todas las experiencias de las personas. Y el rol fundamental del docente es eso, conocer primero a sus alumnos, aprender de ellos, ver qué necesitan. ¿Cuáles de esos ejes que nombraste, Luisa, son los que menos desarrollan? Y a partir de ahí, crear los propios instrumentos de aprendizaje, experiencia, ¿no? Yo marqué los derechos porque en adultos muchas mujeres, especialmente hablamos de las mujeres femeninas, hay situaciones en las que están tan denigradas y no ven la forma de salir de ese lugar en que están. ¿Pero por qué? Si yo como docente no empiezo a indagar, ¿por qué piensa así? ¿Por qué se denigra tanto? Y no investigo cómo es su familia, dónde nació, cómo la han educado, qué problemas de salud tiene. Nunca voy a poder crear. Perfectamente, Patri, se entiende perfectamente, amor.
Vamos a seguir la ronda, dale, porque este es un conversatorio. Entonces nosotros vamos y le vamos a dar la bienvenida a Ivonne Ronquillo de Ecuador. Ecuador. A ver. Buenos días, Luisa. Buenos días a todos los panelistas y gracias por estos espacios que son de convivencia y de intercambio de experiencias. Bueno, perdón el atraso, pero aquí estamos en un problema de esto de conectividad, pero estamos ahora ya aquí. Bien. Bueno, en el tema que, no sé, el hablar del tema docentes es muy importante, porque en algún momento yo decía que a veces hay también una mala construcción en el tema de que los mismos maestros comienzan a armar las parejas, de que la Carmita con el Juanito con la Amarillita, y yo no sé si estoy equivocada y si me pueden ayudar tal vez en el concepto mío, que no es coartar el derecho de los chicos al tema de la sexualidad, pero sí hay que tener mucho cuidado porque en realidad el joven cuando llega a enamorarse se apasiona y llega a conflictos muy fuertes. Entonces, yo creo que en esa parte sí tenemos que tener nosotros como instructores y, por ejemplo, en el tema nuestro, cuando trabajamos en nuestros talleres, hablamos del tema de amigos, amigas. Y cuando alguien dice, ellos son novios, y alguien se levanta y dice, no, aquí no hay novios, todos amigos. Entonces, es esa convivencia en el que evitamos el riesgo del apasionamiento, del sufrir, porque cuando la niña le dice, ya no quiero saber nada contigo. Entonces, ahí en esa parte sí debemos nosotros ser cautelosos, no tratando de quitar un derecho, como en algún momento decían, sino de pronto ir postergando el tema para que luego, en un momento dado, porque en discapacidad se habla de que si el chico tiene 30 años, él en la realidad tiene 15 en el tema de... Entonces todavía son niños que están abriéndose y tratar de ir enmarcando en el tema de que los chicos, algún momento conté que acá hubo un caso en el que el muchacho se tomó veneno y fue un riesgo fuerte. Entonces, el hacerle entender a él que hay momentos que sí están en la relación y luego se la rompe y él no, es que si no está conmigo ya no quiero vivir. Y en la parte también de mujeres, hablaba del tema de que hay madres, de familia, que dicen, no hay problema, mi hija ya está ligada, mi hija no se va a embarazar. Pero ¿cuál es el tema aquí? No porque la chica está ligada puede estar con uno, con otro. Hay que no descuidar la situación de enfermedades venéreas, de situaciones complejas, y cuidar a los chicos también en esa vida y en esa sexualidad sana y consciente. Eso. Claro, Ivonne. Es mucha tu preocupación y vamos a ver, por eso estamos tratando estos temas, para darte, te digo, que lo puedas ver en mi postura, ¿no? En mi forma de pensar. Que lo veas con menos ansiedad, si bien te sentís como que la institución tiene muchísima responsabilidad con respecto a esto, estás trabajando con jóvenes discapacitados en la parte artística, que es muy valioso. Pero, claro, ¿cómo te podría decir? Tenés que ver todas las aristas, que no solamente la institución tiene que ver con esto. Estas responsabilidades también parten de la familia, de la sociedad. Bueno, seguimos este conversatorio a ver si podemos ayudar en tantas dudas, ¿no? Paula Santoni, por favor. Bueno, sí, la verdad que es un tema bastante álgido, ¿no? Y que nos atraviesa, entonces podemos decir tantas cosas de esto que creo que el programa nos va a quedar corto, pero lo bueno es tratar de despuntar el tema. A mí me parece
yo trabajo sobre sexualidad un poco a partir de haber comenzado hace, a los años que sale la Ley de Educación Sexual Integral, comienzo a trabajar en proyectos de investigación de la Facultad de Educación, de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo, y a partir de allí una de las cosas que personalmente me generaban inquietud era que las personas comúnmente es la sexualidad. Entonces deriva después todo lo que es mi investigación y mi trabajo en eso, porque realmente creo que sin esas, sin poder profundizar en eso, la educación también, la ley nos ubica en un lugar de responsabilidad como docentes, pero que culturalmente el tema de la sexualidad es poco nombrado, no dicho, pero nombrado. ¿Y a qué quiero hacer alusión con esto? Me parece que hay algo importante en lo que respecta a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país y en nuestras culturas occidentales, que tiene que ver con que, si bien, y esto es algo más desde las líneas teóricas Foucaultianas, que dicen que tienen que ver con que la sexualidad existe, tiene dispositivos claros en la sociedad, que tiene unas formas dichas muy claras, pero que los nombramientos son ocultos. Que toda nuestra sexualidad está encaminada en diferentes dispositivos de la sociedad. Lo que nos cuesta es nombrarlos. Y lo que hace la Ley de Educación Sexual Integral es justamente traer esos nombramientos y ponerlos sobre la educación, lo cual genera una fuerte polémica, porque claramente venimos de culturas en las que la sexualidad tiene dispositivos de ocultamiento. Entonces nos trae un montón de desafíos, porque algo que viene siendo durante cientos de años dispuesto para el ocultamiento, para la segregación, para que haya diferentes mecanismos claros de las sociedades, para que eso se permanezca en un lugar oculto y que se diga a partir de esos dispositivos, pero sin el nombramiento claro, un desafío enorme, y se mete en la educación. Entonces esto ha sido polémico, por supuesto, ha traído controversias porque se pensaba que tenía que ver con algo ideológico, como si fuera algo que no existía, que de pronto la Ley de Educación Sexual Integral iba a influir. Y en realidad lo que sucede es que lo que hace es desafiarnos a nombrar para que estas diferentes problemáticas que tiene nuestra cultura sobre las violencias sexuales, sobre todo, tanto sean psicológicas, físicas, adultocéntricas y demás, se pongan sobre la mesa, no porque no hayan existido antes, sino porque lo que genera el desafío de esta ley es nombrarlas en la educación. Entonces, claro, todavía hay un delay, digamos, por decirlo de alguna manera, entre lo que es la ley y lo que efectivamente se puede implementar. Es un recorrido importante porque, claro, lo tenemos que hacer en la cotidianidad. Y yo quería decirles dos cositas cortitas respecto a un pequeño informe que encontré, que es del 2021, es del año pasado, respecto de algunos datos de la ESI en nuestro país, para hacernos pensar, ¿no? Esto es un informe de un proyecto que se llama ESCONESI, de la organización FUSA y de Impacto Digital, donde se hizo un trabajo con 400 jóvenes de entre 16 y 24 años, de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Río Negro y Salta. Y lo que aparece acá es, por ejemplo, que la principal, la violencia que sufrieron fue la violencia psicológica, dicen estos jóvenes, el 68%, ¿no? Afirma esto. El 50% afirmó que no pudo identificar situaciones de violencia en su grupo de amigues a partir de recibir la ESI. Y el 82% no refiere conocer una referente escolar con quien consultar y con quien confiar para acudir frente a estos casos. Por otro lado, hay otra estadística que nos dice que el 80% de los casos de abuso sexual infantil han sido informados y denunciados a partir de la ESI. Entonces hay algo acá que está extraño, ¿no? Es como, de pronto hay
un aumento muy grande en las denuncias de abuso infantil a partir de la ley, pero también un reconocimiento de que no está siendo posible en lo áulico. No encuentran referencia en lo áulico, dice el plan. El titular, de hecho, dice, solo el 2% asegura haber aprendido educación sexual integral en la escuela, como muy poquito. Como que hay una interpretación errónea de la ley, ¿no te parece? A mí me parece que están poniendo sobre lo áulico, tal vez, pero que están sucediendo muchas cosas alrededor de la ley, que no solamente tienen que ver con la tarea docente en el aula, sino que tiene que ver con las redes. Uno de los porcentajes más altos que afirman los estudiantes de información y de formación en relación a la ESI es a través de las redes. Esto quiere decir que la ley trasciende las cuestiones áulicas, pero sí hay algo respecto de esto de conservar los nombramientos, y ahí me parece que está el desafío. Con esto cierro para dar pie, acaba de ingresar María. Seguimos en este especial, y vos que nos estás escuchando, muchas gracias por sintonizar Conciencia Top News. Liliana Dulbeco, ¿qué tenés para decirnos hoy? Bueno, muy interesante todo lo que vengo escuchando hasta ahora. A mí me parece que, digamos, un problema en la implementación viene de la selección de los docentes que van a formar en ESI en los institutos de nivel terciario. Yo les voy a contar mi experiencia en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires. La ley es del año 2006. En el año 2011, muchas instituciones llamaron, tal vez un poquito antes también, en el 2010, a concurso para ocupar los talleres de educación sexual integral en los profesorados de educación primaria y de nivel inicial, de donde van a salir los docentes que luego van a implementar la educación sexual integral desde el jardín hasta toda la escuela primaria. Bueno, yo presenté mi proyecto, ya venía trabajando en secundaria, en el normal 9, con talleres para los jóvenes de 4º y 5º año. Presento mi proyecto en los institutos de formación docente, en el ENS 3, que es el que está en San Telmo, bueno, gano el espacio. Lo que a mí me parece vislumbrar, tuve mucha suerte. Yo siempre dije, tuve mucha suerte. ¿Qué quiere decir esto? De tener mucha suerte. Que los otros docentes que forman parte de los institutos de formación docente en Cava y que forman parte de los comités que seleccionan, vienen con representaciones en su cabeza alrededor de la sexualidad, de estas representaciones que nosotros hablamos, las representaciones sociales, que es lo que se interioriza de las cuestiones sociales en nuestra subjetividad y que direccionan la conducta, vienen con distintas representaciones, algunas tradicionales en relación a la sexualidad y otras más acorde al espíritu de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Y cuáles son estas representaciones? O sea, tenés que tener suerte que el que te va a seleccionar, esto es inconsciente aparte, tenga representaciones más acordes a la Ley de Educación Sexual Integral o tenga representaciones tradicionales y viejas con relación a la sexualidad. Esto es azaroso. Ahí empieza el tema. Entonces, ahí se ve quién es el que va a formar a los alumnos de jardín y quién es el que va a formar a los alumnos de primaria con estas diferentes concepciones. Y me gustaría, porque me parece muy importante, diferenciarlas. Por ejemplo, la concepción tradicional
de la sexualidad piensa en un cuerpo biológico. Esto siempre se dio en el secundario, aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino. Piensa en un modelo preventivo, es decir, vamos a prevenir el embarazo, vamos a prevenir las enfermedades como el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. Piensa que los que se tienen que ocupar de la educación sexual integral son especialistas y la familia. Por eso, muchos docentes no se creen capaces de trabajar con educación sexual integral con sus amigos y hay que llamar al doctor, como si el doctor supiera mucho de sexualidad. Y lo lleva al ámbito de la familia. Es la familia la que debe de transmitir estas cuestiones. Bueno, como venía diciendo, esto Como siempre... pasan la pelota, Lili. Esto siempre se dio en el nivel secundario, se centra en la genitalidad, ¿qué es esto? El coito, la relación sexual, adolescente o adulta. Se centra en la reproducción, aparato reproductor femenino y masculino, embarazo, parto, etc. En un sector que es la adolescencia, fundamentalmente, entiende la sexualidad como una cuestión del ámbito privado, es decir, recluido al ámbito de la familia, y no tiene la perspectiva ni de género, ni de incluir a las diversidades sexuales, ni una perspectiva desde el punto de vista de la defensa de los derechos. Entonces, esta concepción tradicional anda pululando por ahí, por todos los ámbitos educativos. Pero hay otra concepción que es la más acorde a la de la educación sexual integral, con algunas limitaciones, que me gustaría detenerme un poquito, digamos, en escribirla, que es la que entiende la sexualidad como una construcción psicocultural. Aparte de entrar en juego toda una cuestión biológica alrededor de la sexualidad, esto, como dice Paula, está determinado por la psicología, por la subjetividad y por la cultura. Cada cultura tiene ciertos valores a transmitir con respecto a la sexualidad. Esta concepción educa para el placer, desde que somos chiquitos hasta la vejez, es decir, a poder disfrutar sanamente de nuestro cuerpo con otras personas que nosotros elijamos libremente, y tiene un enfoque de género. El enfoque de género es que entiende la sociedad por lo que es un hombre o lo que es una mujer acorde a las diferentes culturas, acorde a los diferentes momentos históricos. Obviamente, el género femenino no es lo mismo para la sociedad iraní que para la sociedad argentina. Y abarca todos los niveles, desde el jardín, primaria, secundaria, nivel terciario. Entiende que la sexualidad abarca todo el cuerpo, que no es solo la genitalidad, y bueno, ya como dijimos, centrado en el placer, en todas las etapas de la vida. Excelente, Lili, excelente. Me parece genial el panorama que nos estás dando, pero yo estoy muy ansiosa para darle la bienvenida a Marianela Macias. Ella es psicóloga, es de la... Seguimos, Lili, es de la provincia de Mendoza. Trabaja en la Dirección de Orientación y Apoyo de las Trayectorias Escolares. Es investigadora de ESI. Gracias por estar, Marianela. Presentate, danos tu... Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme primero. Estos espacios de construcción y de pensar y de conversar juntos, compartir experiencias, siempre me parecen súper interesantes. Las escuchaba cuando ingresé, escuchaba, bueno, estas estadísticas
que comentaba Paula y lo que estaba comentando Liliana, y yo hace casi que 11 años que transito las aulas y los espacios educativos con mi interés personal sobre la ESI, con mi obligación como en la función que ejerzo como psicóloga en los equipos de orientación de primaria. Yo trabajo en Las Heras, en un departamento de la provincia de Mendoza, como vos decías bien, Luisa, y la verdad que puedo resonar en todo lo que van comentando. En estas estadísticas que decía Paula, que ha aumentado muchísimo las denuncias de abuso sexual infantil a través de las estrategias de trabajo de la ESI, y a la vez las voces de los niños, las niñas y los adolescentes que dicen que no hay referentes de la ESI en las escuelas. Y como que yo lo puedo traer desde la experiencia, digamos, a través de estos años de implementación de la ESI se han ido haciendo distintas políticas para fortalecer su implementación. Mucho de esto que vos hablas, Liliana, también, de la formación de los docentes, hay que pensar que todas estas distintas corrientes de educación sexual coexisten hoy en nuestras aulas, y que a veces coexisten en nosotros mismos, porque nos han atravesado a nosotros como estudiantes, como hijos, y lleva un camino de construcción muy largo poder visualizarlas y ir desarmándola de nuestras prácticas. A veces hay escuelas que tienen hermosos proyectos de implementación de la ESI y uno puede escuchar docentes que están posicionados desde un paradigma médico, como decía Liliana, otros que están posicionados desde un paradigma más integral, y están ahí y son los formadores de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces eso requiere de mucho trabajo de reflexión, de introspección y de compartir experiencias como bueno, están haciendo ustedes ahora. Y en relación a lo que comentaba Paula, entiendo yo que con esto que les decía de las distintas políticas que se han ido implementando para fortalecer la aplicación de la ley de educación sexual integral, se generaron jornadas y momentos específicos durante el año escolar donde se trabajan temáticas como la prevención de las violencias contra las mujeres, y eso generó el espacio para que muchas niños, niñas, adolescentes contaran situaciones de violencia que habían vivido. Y eso aumentó porque nos ha pasado a nosotros desde los equipos de orientación que los días posteriores a las jornadas tenemos que abordar una amplia gama de situaciones, de relatos de niñas y niños que aparecen en ese momento. Y por otro lado, es como toda esta cuestión de los abordajes de la ESI sobre las emergencias. Y que mucho tenemos que andar todavía sobre lo preventivo, como decías Liliana, que tiene que ver con conectarse con el cuerpo, que tiene que ver con reconocer el placer desde sus distintas dimensiones, y en ese sentido todavía a la escuela nos falta un amplio camino, porque nos falta a nosotros como formadores, porque venimos de una generación donde había poca conexión con el cuerpo, donde hablar de la ESI era malo, donde había un montón de cosas que nosotros como formadores y educadores de otra generación tenemos que construir, y que los alumnos y las alumnas que están en las aulas ya lo tienen deconstruido. Es como que estamos nosotros atravesando esta transformación que es más nuestra que de los alumnos y las alumnas demandan permanentemente la ESI, quieren hablar, lo hablan de una forma mucho más abierta, menos cargada de prejuicios, que lo que nos ha tocado a nosotros como formadores de construir, y creo que estar a la altura de las circunstancias. Qué bueno me parece, Marianela, todo porque te tomaste de cada cosa que dijeron los panelistas y nos aclaraste un montón. Yo mientras las escuchaba, Lilia, yo decía, ¿qué concepción tengo yo de la sexualidad? Y esto es un mensaje para todos los docentes, bueno, y todos los padres, y todos los seres humanos que nos rodean. ¿Qué concepción tenemos nosotros mismos de la sexualidad para poder transmitir, ayudar? Esperamos que Ivonne, que nos está escuchando, pueda ir aclarando eso. Pero antes, Ivonne, antes de darte la palabra, vamos a seguir con la ronda. Amanda, que no te escuchamos hoy.
¿Qué te parece todo esto que estamos escuchando? Muy interesante y muy educativo para mí, porque yo llevo muchísimos años en Estados Unidos, así que estoy bastante desconectada de la realidad latinoamericana en este sentido de educación sexual, pero que me parece un proyecto, una educación que ya tiene un movimiento de avanzada para atraer exactamente lo que es el propósito de la educación sexual integral, que es darle a los jóvenes la oportunidad de ver cómo funciona, cómo se utilizan los anticonceptivos, cómo negarse a tener una relación que no tiene significado para ellos porque no son atraídos por esta persona. Pero aquí también es muy interesante y es una manera muy apropiada de remover todos los tabúes que están tan persistentes en todas las sociedades. No hay sociedad que se escape de esto. Y esto es una gran oportunidad, como decía uno de los panelistas, creo que fue Paola, quien dice que hay que traer esto sobre la mesa y empezar a hablar sobre ello. Y me parece que sí, esa es la manera correcta de hacerlo. Aquí en Estados Unidos se da la educación sexual, es obligatoria desde en los primeros años de la escuela elemental hasta los años de bachillerato. Pero yo enseño en la universidad de la ciudad de Nueva York, la universidad pública, anatomía y fisiología, y hay todo un capítulo sobre educación sexual. Y he visto a través de los años de que al principio los estudiantes mismos eran muy cohibidos, particularmente los varones, a hablar de la sexualidad. Las mujeres eran como más abiertas, qué sé yo. Hoy hay más o menos como una claridad mayor, hay una honestidad, digámoslo así, en expresar sentimientos, en hacer preguntas, y pienso que eso es un gran adelanto de lo que estamos tratando de organizar acá. Esa es la manera como de mover algunas de las lagunas en el conocimiento de la sexualidad. También veo que aquí en Estados Unidos este programa fue adaptado muy cuidadosamente para darle una dinámica social local. Se trabaja mucho a profundidad con los directores de las escuelas, los maestros, maestras, estudiantes, pero como decía Liliana, no se incluyeron los padres. Y eso es muy importante. Los padres no forman parte de esta educación sexual. ¿Por qué? Porque algunos de ellos no hablan el idioma, por ejemplo. Ese es un hecho. Muchos de estos chicos que van a la escuela son hijos de inmigrantes y los padres no hablan inglés. Entonces es una de las barreras que tenemos. Pero igual, aquí se ha tratado de traer énfasis en fomentar la igualdad de género, el desarrollo de habilidades prácticas relevantes como son la comunicación en lo que trata sobre la sexualidad. Y también pienso que debido a esto, a la educación sexual en Estados Unidos, porque es una sociedad tan heterogénea, tiene que tener contextos que incluyen dimensiones no solamente biológicas, como decían los panelistas, pero también sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, políticas, legales, históricas, éticas y culturales que evolucionan a lo largo de toda la vida. También veo que hay un gran movimiento de jóvenes que se están declarando que son transexuales, que es una de las prácticas más comunes que se está llevando a cabo ahora, y que la cuestión está en que muchos de los médicos empiezan a hacer tratamientos hormonales sin hacer primero una decisión psicológica, un estudio psicológico de estudiantes si realmente esta es la tendencia. Entonces se llega al otro extremo, donde los chicos se convierten en chicas con toda la cirugía estética que requiere, tú sabes, todo esto de remover genitales, cambiar hormonas. Entonces estamos yendo al otro extremo. Y aquí hay que traer también un balance. Y pienso que la psicología juega un papel muy importante al ayudarle a la persona a identificarse con su propia sexualidad. Para mí esto es un fenómeno que tenemos que abordar ya, porque se está convirtiendo en algo que está apareciendo más y más entre jóvenes, particularmente jóvenes con discapacidades. Y yo creo que es más que todo porque ellos están buscando la aceptación social, no tanto sexual, pero social. Entonces pienso que eso también tendríamos que hablarlo
tal vez en otro programa. Así es, Amanda, qué importante escucharte siempre, a cada uno de ustedes. Y hablando de psicología, vamos con Marta González. ¿Cómo estás hoy, amiga? Escuchando, y hay tanto para hablar y tanto para desarrollar. Yo trabajé como docente 19 años, los 7 primeros años tuve la suerte de que estaba haciendo la carrera de psicología. Yo estoy hablando de la época de la escarapela, ¿no? O sea que no es nada que ver con la ESI. Y después, el resto de los años, estuve haciendo la especialización en niños. O sea que tenía un bagaje que me permitía trabajar con los chicos este tema. Ahora yo escucho y pregunto, ¿no sería bueno preguntarle a los psicólogos, ¿no? cómo transmitir el tema de la sexualidad? Porque estoy pensando, la ESI apunta bastante al respeto, a los derechos, a la información, al cómo informar, y me pregunto, ¿y la formación de los maestros? ¿Qué es la sexualidad para los maestros? O sea, ¿cómo se construye el aparato psíquico en los chicos? ¿Acaso saben cómo interviene la sexualidad en la construcción del aparato psíquico? ¿Qué información se le tiene que dar a un niño de acuerdo a la edad que tiene? ¿Es lo mismo hablar para un chico de jardín de infantes que está construyendo el aparato psíquico que hablar para un adolescente? O sea, yo creo que los maestros no sé si manejan estos temas. Yo trabajé con los gabinetes de las escuelas, después ya cuando no trabajaba más como docente, tratando de ayudarlos en este tema, pero falta mucho, porque yo creo que a los maestros hay que formarlos en qué es la sexualidad, cómo se construye, qué se le dice. O sea, Paula hablaba del ocultamiento de la sexualidad, es cierto, en la cultura se ocultó, hay cosas que se deberían hablar, pero también hay cosas que a los chicos uno no se las puede decir si no está preparado para escucharlos, para poder escuchar lo que le están diciendo. O sea, el chico hay que informarle cuando el chico tiene la curiosidad, cuando pregunta, y la curiosidad surge justamente de no saber qué pasa con la sexualidad de sus padres. O sea, la curiosidad aparece cuando ellos reconocen que hay algo con sus padres que ellos no saben. Entonces, hay que trabajar mucho estos temas y hay que formar a los maestros, pero formarlos no desde decirles lo que tienen que hacer, sino de que los maestros sepan sobre qué están trabajando, que es sobre el aparato psíquico de los chicos. Claro, y que también puedan Martita, reflexionar sobre su propia concepción de sexualidad, porque la verdad, eso es lo que me... Seguro. Y yo digo, Marta, ¿no? Si es tan difícil o tiene tantas aristas este tema para los chicos y jóvenes y adultos normales, imagínense, y por eso vemos la carita de desesperación de Ivonne tratando de unir, porque ella trabaja con jóvenes discapacitados. Pero es lo que decía Amanda, o sea, se va de las manos porque no o sea, los médicos hablan de medicina y si nosotros nos ponemos a medicar, empezamos a hacer desastres. Si con respecto a la sexualidad, que es un tema que tiene mucho que ver con la construcción del aparato psíquico y de la persona, de la identidad, o sea, cualquiera toma decisiones, también se pueden hacer desastres. O sea, yo creo que tendría que haber más formación en los docentes, y los docentes que pudieran trabajar con los padres de los chicos, y los médicos también adquirir más formación sobre la parte psicológica, porque para poder asesorar a los padres cómo consultar sobre ese tema. O sea, yo veo que se sale un tema y enseguida todo el mundo empieza a hablar como si supiera. Y me parece que no, que hay que hacer mucha más formación, ¿no? Porque el maestro se encuentra desesperado, no sabe qué hacer. Y es lógico, porque tiene una formación personal con su historia, con su cultura, se encuentra con chicos que tienen otra formación, con otra historia, con otra cultura, una ley que viene y les dice que hay que informar sobre todo, y no saben qué hacer, y es lógico. Yo me acuerdo cuando surgió la psicogénesis, que es un tema que para mí es genial para que los chicos aprendan, pero le tiran maestros así, acá está la psicogénesis, trabajen. Y los maestros no sabían.
Entonces después decían que lo que se estaba enseñando estaba mal. Y es la Pero resistencia, Marta, lo que nos decía Marianela, la resistencia a lo nuevo, ¿no? no, un poco es la resistencia a lo nuevo y otro poco es cómo se... Por eso yo siempre insisto, ¿para qué está la organización estatal? ¿Para qué está el Ministerio de Educación? ¿No? No sé para qué está, porque tendrían que organizar para que a los maestros las cosas les lleguen a tiempo, la formación les llegue a tiempo, para que puedan transmitir a los alumnos las cosas como corresponden, y no tirarle los temas así, arréglense como puedan. Eso es lo que yo veo, lo que viví mientras trabajaba como docente, cuando trabajé con los gabinetes, y lo que me cuentan ahora, ¿no? La sensación es que el maestro está ahí atajando penales. Claro. A mí me parece que también hay un gran secreto, ¿no? Que los invitamos a los que nos están escuchando al compromiso. Vamos, vamos, que es fin de año. Yo noté, les digo, como un cansancio cuando invité a este programa. Sí, bueno, pero... El mensaje final, digamos, era, ay, basta de escuela. No, basta de escuela. Y como que hay que hacer un esfuercito más, porque estamos poniendo nuestra palabra, nuestro esfuerzo, para tal vez abrir conciencias. Y eso, la verdad que no hay descanso para eso, para estudiar la forma, las estrategias. Ayer hablaba con una maestra que me dijo, no, yo no voy a entrar porque mi voz es, no importa, le digo Carmencita, y le mando un saludo a Carmencita. Y le digo, pero vos contame qué hacías. Tenía los primeros grados de escuela primaria. Y entonces, pero trabajaba en una escuela muy bien ubicada, de buenos recursos, y tanto las familias y demás. Entonces utilizaba mucho lo que hay en las redes. Dice que hay videos interesantísimos. Y trabajaba con los niños pequeños sobre la autoestima, valorarse, respetar su cuerpo y hacerlo respetar. Estas cosas tan importantes. Ay, cómo se nos va el tiempo. Y qué importante lo que nos dijo Patricia Márquez al inicio del programa, ¿no? Esto de ver con quién estamos trabajando, qué necesidades tienen, qué intereses. Porque a mí me pasa que trabajo con personas mayores analfabetas. Entonces, mínimo que no les puedo dar a leer nada, sino es todo conversar, ¿no? Traer experiencias y conversar. Ivonne, ¿qué opinás de esto? Vamos ya cerrando, gente hermosa. Bueno, el respetar su cuerpo y hacerlo respetar. Creo que esa es la clave en sexualidad. Y ahí es cuando ponemos nosotros, tanto con los estudiantes como los padres de familia. Entonces, es ahí, y gracias por este espacio en el que nosotros nos permite clarificar más la preocupación que tenemos ante la situación que vivimos, y que, bueno, hay que iniciar ese proceso, ¿no? En el que el trabajo lo hagamos junto a los padres, y yo me llevo ahora esto, y se va a armar el tema de respetar mi cuerpo y hacerlo respetar. Eso me parece fundamental, y creo que vamos a hacer muchas cosas grandes. Muchas gracias por este espacio que nos da esa apertura de... Te recomiendo, después te voy a mandar los links, le voy a pedir a Carmen que me mande los links de los videos que utilizaba, a ver si te sirven y les podés hacer ver y que luego puedan comentar los alumnos, las familias, en fin. Gracias por estar, Ivonne, que ahí es muy tempranito. Vamos a la ronda final de saluditos cortitos. ¿Y qué les parece si le damos el cierre? Le vamos a dar el cierre a Marianela, si no se nos fue todavía. Ahí está. Quédate que después nos haces un cierre de todo esto. A ver, Patricia, ¿qué nos podés decir así terminando el programa? Bueno, primero que estoy muy agradecida por que me hayan invitado. Me quedé hasta el final porque me tenía que ir, pero realmente no me podía ir. Y para cerrar, me sentí como docente, como director, me sentí muy identificada con lo que comentaba Marta, sobre que los docentes no están capacitados. Es verdad. Y tampoco los padres en las familias. Tenemos que capacitar a los docentes, pero en un proceso largo, esto va a ser largo. Y también, ¿cómo podemos hacer para capacitar a los padres, a las familias? Porque esto no es algo solamente de la escuela, me parece que es algo social.
es algo social y es un camino muy largo que hay que recorrer. Y como decía otra de las chicas participantes, esto da para otra charla más. Bueno, muy interesante todo, estoy muy agradecida y me quedo con ideas para seguir pensando y seguir trabajando con este tema. Claro que sí, otra charla más en Sí. la que estás invitada, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme estar. Sí. Ay, a mí se me ponen tantas ideas en la cabeza y después me las olvido y tiro lo que tenía que decir. Y muchas cosas que uno puede hablar. Después uno se va a quedar pensando, ¿no? Ay, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no puse otra experiencia? Pero bueno, manejás muy bien los tiempos, Luisa. Bueno, más o Muy menos, hoy se me está yendo de las manos. Lili, un saludito, un cierre, por favor. Bueno, yo creo que es para otra charla, porque a mí se me abrió como un abanico un montón de cosas y no hay tiempo. Así que Sí, yo creo que tenemos tal que cual. ir a la próxima. Claro que sí que vamos a seguir con esto porque sirve mucho y espero que a vos que estás escuchando también. Amanda, saludito, saludito. Sí, bueno, he aprendido muchísimo también y encuentro que sí, la salud sexual es importante durante toda la vida del individuo, no solo durante la etapa reproductiva, sino también para los jóvenes y las personas mayores. Se expresa a través de diversas sexualidades y formas de expresión. Va influenciada de manera significativa por los normas, los roles, las expectativas, las dinámicas, el poder de género, y debe entenderse dentro de contextos sexuales, económicos y políticos específicos. Yo pienso que cada comunidad, cada etnia debe establecer su propio proceso de educación sexual. Claro que sí. Y ahora me hiciste acordar, ¿sabes qué Marta no me va a dejar mentir? Cuando teníamos que pedir autorización escrita a los padres para enseñar el aparato reproductor, por ejemplo. ¿No es cierto, Martita? Allá en el año de la escarapela, como decía Marta. Y hablando de Marta, un saludito final, Marta, por favor. Sí, yo no voy a agregar nada más que una pregunta que es las bases del proyecto de educación sexual, cómo lo hicieron, qué se basaron, cuál es el objetivo. Eso no lo tengo claro y me gustaría saber. Claro, porque cada uno de estos ítems, de estos 5 ejes, tiene un desarrollo. Y eso lo podemos tratar el próximo programa. Un cierre y un saludo. Le damos la palabra a Marianela Macias. Bueno, de nuevo les voy a agradecer el espacio, escucharlas. Es muy enriquecedor, uno va aprendiendo de todo lo que van comentando y como vos decías, Luisa, vas pensando cosas y armando nuevas ideas. Creo que en este camino de implementación de la ley siempre hay cosas que resolver y cosas que todavía nos falta trabajar mucho, pero al menos yo intento siempre pensar en lo posible, en lo que sí se ha logrado y en lo que sí se puede hacer día a día en las escuelas. Falta mucho, la formación de los docentes implica muchas horas, requiere de mucha estructura, pero bueno, hay cosas que sí se han logrado y docentes que sí se van capacitando por iniciativa propia, por proyecto institucional, por distintos motivos, así que hay que apuntar, buscar aliados estratégicos en las instituciones para poder darle fuerza a las acciones que uno quiere llevar adelante, centrarse en lo que a uno le gusta también, porque esto tiene que ser un espacio de disfrute. Hablaba Liliana del placer y no nos podemos olvidar de que lo que vayamos a trabajar lo tenemos que disfrutar y eso es súper importante. Queda mucho camino por recorrer y seguramente si todas las que estamos acá estamos interesadas en esta temática, habrá muchas cosas para conversar y para seguir trabajando. Y eso es lo positivo, que hay mucho para construir. Y lo otro que siempre me quedo pensando es que a veces
los adultos estamos acostumbrados a pensar en términos de capacitación, como que somos nosotros los que tenemos que tener el saber en relación a la ESI, y en estos últimos años los alumnos y las alumnas me han enseñado que a veces el saber lo tienen ellos, y que nosotros somos los que tenemos que acompañar, generar espacios de diálogo, escuchar y construir juntos, y es más fácil. Porque cuando yo me posiciono desde el lugar que tengo que tener el saber, a veces es muy angustiante porque es imposible tener todo el saber. Los chicos nos interpelan con un montón de cosas que a veces nosotros, por nuestra experiencia, no tenemos o el concepto o la posibilidad de dar una respuesta acabada. Y yo aprendí que ya no es necesario dar respuestas acabadas, que se pueden construir con el otro, que es válido decir no sé, busquemos. Me parece que en estos espacios de la ESI es muy importante abrir al diálogo, darle protagonismo a los alumnos y a las alumnas. Ellos tienen mucho para decir y mucho para enseñarnos, y son los que más fortalecen los espacios de la ESI. Entonces, bueno, me parece importante que también apuntemos a eso. Por supuesto, Marianela, gracias, y gracias a Paula Santoni que te trajo aquí a este especial. Y ojalá te quedes, porque desarrollamos muchos temas. Y bueno, esto de la experiencia de cada uno. Qué bueno lo que nos dijiste. Paulita, ¿nos quieres agregar algo más, puede ser? Bueno, me parece lo mismo que a todas, que tenemos que seguir en otro programa, porque se abrieron muchas cosas, pero un poco esto, retomando lo de Lili, y lo que están diciendo todas, que tiene que ver también con pensar nuestras representaciones respecto de la sexualidad, y sumar una cosita, para dejarla como preguntas. La sexualidad es la identidad, es la intimidad, es el género, nuestra atracción, el placer, el erotismo. Son varias dimensiones que confluyen. Entonces, por ahí preguntarnos qué concebimos como intimidad, qué concebimos desde nuestra identidad cuando nos nombramos narrativamente quiénes somos, cómo nos pensamos, qué nos atrae, qué son las cosas que nos dan placer. Me parece que preguntarnos eso sobre nuestra propia experiencia empieza a podernos abrir a las experiencias de, bueno, quienes estamos en los espacios educativos de estudiantes, ¿no? Claro, Paula, conocernos a nosotros mismos, qué nos gusta, esto es importantísimo. no nos gusta, qué nos fastidia. Cosas tan simples, pero tan importantes. Eso es parte de la sexualidad también. Así entonces, preguntarnos eso nos va a ayudar a acompañar también. Bien, 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 bien. Se nos fue el tiempo. Hasta la semana que viene. Bye, bye.